Bueno, la clase pasada vimos lo que era el matriarcado, todas los síntomas y todas las cosas, toda la forma de pensar tan tremenda, ¿sí? Que va siendo, no es menos dañino que el machismo. En realidad, las dos cosas son muy destructivas para los hijos. Y por esa razón es que nosotros tenemos que ser muy, pero muy... Ahorita estaba viendo lo de la escuela de vida, de los temas que me van a tocar. Y es cierto que si no tenemos discernimiento, va a ser muy, muy difícil poder llegar a la raíz de los problemas, que esa es ahora nuestra meta, ¿no? No es ir ya en lo superficial, sino ir a lo profundo para que Dios haga una restauración plena con las personas. Bueno, y ahorita vamos a ver cómo es la orfandad universal. No es una cuestión, si bien vimos todo el matriarcado y el machismo en Latinoamérica, pero algo que debemos de ver es la orfandad universal, que esa no se escapa a ninguna cultura, ni nadie. Nadie, porque la orfandad espiritual sobreviene, dice aquí, a la humanidad como resultado de la caída del primer pecado, de Adán y Eva, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dice que aunque la iglesia tiende a enfatizar las consecuencias espirituales de la caída, esta tuvo también consecuencias físicas, mentales y emocionales, ¿sí? O sea, la caída en el ser humano tuvo esas consecuencias y no podemos evadirlas, no podemos decir, bueno, nada más esto pasa con los cristianos. No, esto es algo que universalmente la gente sí pasa y tiene. Desgraciadamente, pues no sabe a veces ni qué le está pasando, ¿verdad? Pero es esto lo que tiene. La Biblia muestra todo tipo de consecuencias emocionales, ¿sí? En Isaías 61. En Isaías 61 del 1 al 4, aquí está, mire, todos los síntomas emocionales por los que una persona pasa. Si bien no los dice, yo recuerdo que en alguna ocasión el doctor Lucy hizo un estudio acerca de Isaías 61. Y cada una de las cosas que aquí se menciona, él le daba una descripción médica de una condición que ahora se han dado otras, ¿no? Que ahora se han dado la bipolaridad y todas estas cuestiones. Pero sí quiero leerles de la Reina Valera estos versículos. Dice Isaías 61 del 1 al 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año nuevo, bueno, de la voluntad del Señor y el día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío del Señor para gloria de él. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros.
Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de las muchas generaciones. O sea, esto es algo que es todo un ministerio, ¿sí? Todo un llamado dentro del pastorado a que se nos ha llamado. El 4, que son a reedificar las ruinas antiguas y levantar los asolamientos primeros. Y restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de generaciones. Porque no tan solo lo que se sufre es en una generación, sino son en generaciones que a veces pasan una tras otra y sufren todo este tipo de consecuencias emocionales y mentales en sus vidas. Todo ser humano ha sido dañado por el pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, todo el género humano fue dañado y de lo que no sabían en un momento, conocieron lo que no sabían, no habían descubierto, ¿no? Y la desnudez no es propiamente una desnudez física, sino también se refiere a una desnudez del espíritu. Totalmente desnudos, totalmente expuestos, totalmente vulnerables a cualquier cosa que el enemigo quiera hacer. Esa es la condición en la que está todas las personas. Dice, al pretender erguirse en jueces del bien y del mal, sus ojos vieron más de la cuenta su culpabilidad y vergüenza. O sea, al levantarse ellos, entre ellos, Adán y Eva, como jueces y aún nosotros, del bien y del mal, eso nos trae a nosotros ver también nuestra culpabilidad y nuestra vergüenza cuando hacemos algo. Inmediatamente lo detectamos, inmediatamente nos damos cuenta. O sea, no es que el hombre en Cristo no se dé cuenta de esto, no. Cuando hubo una apertura de ojos, sí. O sea, inmediatamente se puede establecer lo correcto y lo incorrecto. No era la que Dios había determinado, ¿sí? Se abren los ojos espirituales al mal, ¿sí? A ellos fueron los que se les abrieron los ojos espirituales al mal. Y entonces de ahí viene toda lo que hoy por hoy sabemos y conocemos, y cada día vemos más cosas que, ay, santo Dios, cada cosa que se está ya ahorita viendo y la estamos viendo pues con todo lo que está pasando, ¿no? En Afganistán, que Luis estaba tan enojada en la mañana viendo las noticias y estábamos orando por todos los que decidieron quedarse, ¿no? Toda la gente cristiana que decidió ya quedarse, ya. Entonces están yendo así casa por casa, compartiendo la palabra. Y Luis decía, qué bueno sería mandar a esas feministas que andan defendiendo a las mujeres que se vayan a Afganistán a defender de veras las mujeres con los talibanes para que se den cuenta la verdad y la realidad de lo que eso significa, ¿no? Porque allá sí que están pasando y viviendo cosas tan tremendas. Pero, y lo vemos cada día más. Dice, ¿qué pasa cuando se abren los ojos del hombre caído? Su nueva condición moral de muerte espiritual experimenta una serie de cambios. Yo me imagino de veras qué tremendo es cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo y nos damos cuenta de nuestra condición. Le pasó lo mismo a Adán y a Eva y nos pasa lo mismo cuando nosotros somos confrontados con nuestro yo, con nuestro pecado, ¿no? Yo me acuerdo que al menos cuando yo recibí a Cristo, fueron muchos días de pasar de veras viéndome y diciendo, Dios mío,
qué mal estoy, qué mal, cuánto verdaderamente te necesito, cuánto, qué condición espiritual estoy. O sea, fue algo tan tremendo como usted. 3 días, mire, 3 días que nosotros pasamos intensivos les digo yo, las personas que nos compartieron, me acuerdo de un hombre que fundó Jucum, uno de los fundadores de Jucum, Wesh Alaman se llama, no sé si todavía viva, porque ya era un viejito hace años, y era su esposa y él eran hombres de veras viviendo de milagro, porque cuando ellos empezaron a levantar Jucum, fue algo tremendísimo, tremendísimo. Y ese hombre había ido al lugar a donde nosotros nos compartieron y dio un seminario de, me parece que de 3 días o 4 días, y todo lo grabaron, y entonces quien nos compartió a nosotros nos pusieron 3 días, pero 3 días intensivos a ver esos CDs, esos cassettes, DVD, que en ese entonces era, ¿no? DVD. Y fue una conmoción para nosotros terrible, terrible ver realmente cómo estábamos, dice. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Yo creo que cuando nos enfrentamos y nos damos cuenta de la omnipresencia de Dios, que no hay forma, que no hay manera en la que nosotros podamos ocultarnos, porque siempre estamos delante de Él, ¿no? Y cuando venimos a ese nuevo nacimiento, nos percatamos de esto. Dice, ¿qué pasa cuando los ojos del hombre caído se abren? ¿Qué sucede? Comienza por esconderse de Dios. O sea, yo digo, ¿cómo inmediatamente él tuvo un retroceso, ¿no? Un retroceso de la magnitud de lo que era el Padre. ¿Por qué tratando de esconderse atrás de algo tan pequeño como un árbol, ¿no? El engaño entra al universo del hombre caído. O sea, hay un autoengaño de aquellos que no conocen a Dios, ¿sí? Porque no tienen idea de quién es. No tienen idea de las características, digamos, de esas 3 cualidades que son tan tremendas en el Señor, ni idea, ¿sí? Tiene miedo y vergüenza y se esconde el uno del otro. O sea, se esconden tratando de no ver o tratar de no verse como verdaderamente está su corazón. Y eso es cuando los hombres le abren los ojos espirituales, ¿no? O sea, son todo esto que el engaño, el tratar de guardar, el que tiene miedo y vergüenza, el que se esconde, todos son síntomas de orfandad. Cuando nosotros tratamos de justificar algo inadecuado que hicimos, mire, eso a usted ya le debe de brincar. Ya debe de brincar en su espíritu y decir, a ver, ¿qué estoy tratando de hacer? Puedo esconderme de un hombre, pero no me puedo esconder de Dios. Puedo aparentar delante de un hombre, pero no delante de Dios. O sea, si tenemos de veras conciencia de lo que es el Padre Celestial con la omnipresencia, con la omnipotencia, con la omnisciencia, no hay nada que podamos ocultar. Dice, cuando Dios creó a Adán, él era el único padre que conoció a Adán. Sí. Era el único. Y lo dice en Lucas, ¿no? Hijo de Adán, hijo de Dios, cuando habla de la genealogía. O sea, y eso a mí al menos
ha sido algo tan hermoso saber que ahora estamos cuando yo veo de que Cristo fue el segundo Adán, yo así veo, ¿no? Así es como nos debemos de ver en nuestra vida, ¿sí? O sea, hijo de Dios, Cristo, hijo de Dios, ¿sí? O nosotros hijos de Él, y nosotros siendo hijos de Dios directamente, haciéndonos Cristo hijos de Dios directamente. Entonces, nuestra condición, nuestra situación debe de cambiar. Y Pablo en el sermón del Areópago se refiere a la humanidad como linaje de Dios. ¿Sí? Y yo pienso, y ahora cuando yo empecé a dar en otros lugares que empecé a dar esta materia, mire, yo empecé a decirme a mí mismo cada vez, o sea, yo empecé a decirme a mí mismo más porque creo que a veces necesitamos que nuestro consciente, nuestro subconsciente, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu sepa esto, ¿sí? También somos porque somos linaje suyo, ¿sí? Eso lo dice en Hechos 17:28. Y en Malaquías dice, somos linaje de Dios. O sea, que nosotros nos estemos recordando, yo soy linaje suyo. Yo soy linaje de Dios, ¿sí? Y yo creo que estas son de las oraciones que hace rato les hablaba a Luis, que hay que hablarlas sobre los hijos. Tú eres linaje de Dios. Tú eres hijo suyo, ¿sí? Para que ese sentido de paternidad llegue. ¿Por qué? Porque cuando el hombre escoge darle la espalda a Dios, se queda sin padre. Y esto los jóvenes deben de conocerlo muy bien. Desde los preadolescentes o prejuveniles, deben de conocerlo muy bien. Si tú le das la espalda a Dios, tú que conoces, ¿sí? Tú quedas sin padre celestial. Y la orfandad te va a producir, dice, entra en el corazón del ser humano la orfandad, automáticamente, cuando le da la espalda a Dios. Todos los seres humanos, por ser pecadores, son huérfanos. Todos. ¿Sí? Todos, esa era la condición en la que estábamos hasta que lo reconocimos y hasta que supimos que lo necesitábamos. Cae en patrones de conducta típicos de un huérfano. ¿Sí? Y sería muy interesante que por ahí ustedes investigaran un poquito toda la sintomatología que hay de un huérfano. Un huérfano que siempre está, miren, los huérfanos siempre están demandando, porque se sienten victimizados, o sea, están victimizados, son víctimas ellos, ¿sí? Entonces así se siente, que son víctimas y que siempre les falta algo, que siempre están demandando a los demás. ¿Sí? Porque dice, eso fue lo que le pasó a Adán, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, él había pasado ya a una condición y el huérfano siempre es inseguro. Siempre no puede tomar decisiones. Le cuesta mucho trabajo tomar determinaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Por qué? Porque se siente solo. Porque se ve que en la condición verdadera como está, y eso le causa, ¿sí? El que se vea como expuesto.
Es gente que se puede sobreponer, pero siempre está con el sentir que está desprotegido, ¿sí? Y dice, y me escondí. Entonces, ¿qué empieza a hacer? Cuando se sobrepone, empieza a poner caretas, empieza a poner máscaras. Así mismo se empieza a poner caretas y máscaras. ¿Para qué? Para sobreponerse, porque se sabe que no hay nada ni nadie que lo respalde. Lo que reemplaza al amor es el temor. Entonces el huérfano por eso siempre tiene temor, ¿sí? Entonces conocieron, ¿sí? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para qué? Para no sentir y más que temor era miedo ya. Es miedo, ¿sí? Son presas de miedo, porque el temor es un reflejo normal, natural, que Dios nos ha puesto para defendernos, para autoprotegernos, ¿sí? Cuando hay una situación muy difícil, eso mismo hace que te sobrepongas para que sobrevivas. Pero ya cuando eres presa del temor, del miedo, entonces ya has pasado mucho tiempo en temor y luego viene el miedo. Y entonces ese es el que te esclaviza. Eso es lo que habla aquí Isaías cuando dice que está en cárceles de opresión. El temor, el constante son cárceles de opresión, ¿sí? Y entonces ya eres presa fácil para el diablo, para que te siembre 50 cosas en la cabeza, ¿sí? Y hay personas que van de escuchar la voz de Dios, ¿sí? Hace unos días yo le decía a una persona, dice, es que fue una voz interna, sé reconocer cuando es la voz de Dios porque es una voz interna que me dio la solución. Pero inmediatamente empiezo, pero si le voy a decir, y si no quiere, y si se niega, le dije, es que ahí ya es tu pensamiento. Ahí ya es tu pensamiento o ya es el enemigo que te está empezando a bombardear. ¿Por qué? Porque de repente, le digo, tienes un caos de pensamiento. ¿Sí? Es cuando ya estás otra vez cautiva, otra vez, ¿sí? Esclavizada en tus propios pensamientos. Y eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo, que la voz interna que sale es la voz de Dios, pero que no le demos carrilla, ¿sí? Que no le demos, ¿cómo le dicen aquí? Manija a la mente, ¿sí? Que no le demos manija, sino que tomemos esos pensamientos cautivos y los llevemos a obediencia al Espíritu Santo y que traiga paz, ¿sí? Que traiga paz, porque si no, uy, es tremendo. El temor o el miedo ha entrado en el corazón del ser humano, ¿sí? Tenía vergüenza de su condición, desconfiaron de Dios. Yo digo, ay, que no conocían el corazón de Dios. Qué tremendo cuando es que tú lo conociste, que tú supiste que Dios te habló, que Dios te libró, que Dios te hizo no sé cuántos milagros y la gente, o sea, permite, ¿no? Que el enemigo venga y le quite todo lo que Dios, las muestras que Dios le dio y se olvide y se esconde. Y se esconde tras 50 pensamientos y tras 50 necesidades que tiene, porque el huérfano siempre tiene necesidades, ¿sí? No solo se divide el hombre de Dios por la caída, sino el pecado crea división entre los seres humanos. Ese es el gran problema que tenemos, ¿sí? O sea, cuando nosotros empezamos a alejarnos de nuestra vida espiritual, automáticamente empezamos a tener problemas con la gente que nos rodea, ¿sí?
Y ahí es cuando, mire, y las reacciones son muy diferentes. Las reacciones no es que esté a favor de las mujeres, pero mire, ¿cómo Adán reacciona? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, viene un reproche, viene una justificación, y a mí me asombra. El otro día, ahí el Doc y yo estábamos hablando y le dije, no, pero mira, Eva no dijo lo mismo, Eva no le reprochó a Dios. Ella dijo, me engañó y yo comí. Sí, pero no le echó la culpa a Dios. Le digo, mira, ya ahí se veían las naturalezas de cada uno, ¿no? Le digo, ya se veía. Y después lo vemos con los hijos. ¿Por qué? Porque Caín se dedica a la tierra, al cultivo de la tierra junto con Adán, porque Adán le tuvo que haber enseñado el cultivo de la tierra. Pues de eso se encargaba él, ¿no? Pero Abel yo creo que él estaba más con la mamá y porque él se encargaba del ganado, y el ganado siempre estaba en el lugar donde estaba la madre, ¿no? Pero normalmente el hombre, o sea, Adán tuvo que haber buscado tierra para cultivar, porque lo sabía hacer, lo sabía hacer. Y ve como las naturalezas, como es una impartición de veras que damos a los hijos de una manera tan tremenda, porque el otro va y le lleva cosas de la tierra y le dice, mira, esto es lo mejor que he cosechado. Y el otro va y escoge lo mejor que había, ¿sí? No que tenía él como posesión, no, porque los animales se habían dado solos, o sea, habían crecido solos, no era gracia de Abel, ¿no? Y él va y escoge de lo mejor para darle a Dios, pero no dice de lo mejor que también a Caín, o hasta donde me acuerdo, no dice que escogió lo mejor Caín para ofrecerle a Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que, entre más alejados estemos, entre más alejados, tenemos mayor problemas con nuestro prójimo, porque no hay empatía, no hay empatía. Adán reprocha a Dios, se divide de su mujer y la acusa. De esa manera pretende excusar su desobediencia, pero no se da cuenta de lo que ya se había causado y había sido así. Miren, este dibujo a mí me ilustra mucho. Dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, tú querrás influir sobre él y él va a querer dominarte. ¿Por qué? Porque ya estaba la ruptura. Entonces, con Dios. Entonces, ya eso les causaba a ellos una división. ¿Sí? Este diagnóstico es el momento más trágico de la historia del matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban alejados, ya no tenían al Señor, y entonces ya no había, y ya estaban ellos también divididos. Y empieza, y creo que esto hasta el día de hoy nosotros vemos cuando hay una competencia, cuando hay una molestia, cuando hay un continuo enojo en un matrimonio, uno debe de darse cuenta que no están incluyendo a Dios, ¿sí? Inmediatamente nosotros debemos de observar y percatarnos de que cualquiera que quiera dominar de los dos, están dividiéndose, están compitiendo, ¿sí? Y ya ahí no está Dios. Ya no está Dios en el asunto. Entonces empieza a haber un caos por lo mismo, ¿sí? Dios no decreta, Dios no decreta, sino que les anuncia. Y eso también es importante, ¿sí? El efecto de su pecado tendrá sobre el pecado,
el efecto que su pecado tendrá sobre su matrimonio, para ellos y para su descendencia. O sea, Dios dice, no, y será así. No, no lo dice, sino simplemente les anuncia lo que va a pasar entre ellos. ¿Sí? Porque el único que sí puede hacer decretos es Dios, pero nosotros no podemos andar ahí haciendo decretos para que todo las cosas sucedan, ¿sí? Sino solamente el Señor. Dice, Dios usa las mismas palabras al advertir a Caín, las mismas palabras. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. A ti será, ¿sí? Su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, a la puerta está, ¿sí? Pero es un anuncio, es un anuncio. Si no haces bien las cosas, el pecado está a la puerta con todo esto. Y a ti, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, el pecado está deseando controlarte, pero tú debes sobreponerte al pecado. Eso es lo que le está anunciando, eso es lo que le está diciendo, ¿sí? Y creo que hasta el día de hoy nosotros debemos de saber que esa es la situación, ¿no? Esto es lo que le pasa a la mujer cuando con su marido. Ella, fíjese los síntomas, las características, los síntomas, como usted le quiera llamar, de una mujer, ¿sí? En orfandad. Ella desea tener todo su amor del marido. Pero por su condición de huérfana, trata de controlarlo de manera sutil, mediante la manipulación, que eso es lo que hace el matriarcado. ¿Sí? Eso es lo que hace. Entonces, ¿por qué? Porque ella tiene una ausencia. O termina por sofocarlo con su necesidad, ¿sí? De sentirse amada. O sea, las mujeres que a fuerza quieren que el marido esté cerca, que les esté diciendo, que les esté continuamente, que las ama continuamente, el estar supliendo esa necesidad, pero no es una necesidad que tenga del marido, no, es una necesidad de ausencia de Dios en su vida a causa de la orfandad. Entonces, cuando el hombre no satisface eso, la mujer se decepciona, ¿sí? Se frustra. Pero él no puede llenar el hueco que Dios llena en nuestros corazones. Porque solamente Dios es el que hace eso, ¿sí? Y son efectos destructivos de la caída sobre el matrimonio. El efecto es universal. Un patrón, ¿sí? Machista o manipulador que afecta generalmente a todos los matrimonios de una u otra manera. O sea, una cosa o la otra, ¿sí? Y a veces como que se confabulan, como que se conforman con vivir de esa manera. Pero es orfandad, no es otra cosa, es no tener una valía correcta de quiénes somos. O sea, el ser, ¿sí? De lo que tú eres, de lo que tú vales, de lo que tú significas para Dios, no lo hay. No lo hay. Por eso hay una demanda continua, ¿sí? De suplir las necesidades de cariño, de afecto, de ternura, de todo. Y aquí está, dice, está documentado en el próximo capítulo de Génesis, cuando Lamec, el primer macho en la Biblia, se jacta ante sus mujeres. ¿Sí? Oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho.
que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces, ¿sí?, será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Sí? Y aquí nosotros vemos cómo ese enseñoreamiento, esa actitud. Pero la orfandad es una realidad universal. Universal. Entonces, de las primeras cosas que yo creo que es bueno, es sano, es hablarles del corazón de Dios. Es hablarles de veras de lo que está en Filipenses, de cómo dejó su gloria, de cómo no escatimó nada, de cómo Cristo vino y dejó su divinidad y se hizo en un hombre. O sea, hablarles de eso. Dice, sin embargo, la cultura latinoamericana se jacta del machismo como una característica distintiva, haciéndolo, ¿sí?, haciéndolo de su orfandad algo más marcado, colorido y duradero. O sea, porque sí, así lo hace, ¿no? Lo hace como si fuera algo que le deben de aplaudir, cuando lo que está sucediendo es la orfandad en la que se encuentra. ¿Sí? Y duradero porque lo transmite a otras generaciones. Esa es la realidad. El pecado tiene consecuencias pavorosas sobre todos los aspectos de la vida, pero sobre todo para el matrimonio, que fue creado para ser la fuente y el ejemplo del amor. Mire, el pecado afecta a los amantes porque en su condición de huérfanos, o sea, afecta tremendamente, ¿sí?, a los maridos en esa área. ¿Por qué? Sin padre, ¿sí? O sea, no tenemos, o sea, tenemos así como el sentido de que de Dios, y Dios está por allá en el cielo, si tiene una religión, si cree en si tiene una religión que practique. Sin identidad. Si no somos hijos de Dios, no tenemos una identidad clara. Y no tiene que ver, antes yo me acuerdo cuando decían, bueno, pero es que el padre es el que sí da la identidad, porque el niño lo ve, por eso da la identidad, ¿sí? Cuando es chiquito. Pero quien nos da ese sentido de seguridad es ver al papá y verlo como un buen papá, y entonces eso nos va a llevar al padre a entender el papel del padre. Pero no precisamente que el padre de la identidad, no, la identidad la da Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin herencia, o sea, sin saber de dónde venimos, sin saber lo que tenemos, sin saber quiénes somos, ¿sí?, son incapaces de amar desinteresadamente. Demandábamos, dábamos, pero demandábamos. ¿Sí? Sí, amabas, pero querían que te amaras. Y si tú lo hacías de una determinada forma, tú buscabas que fuera de esa misma forma o determinada manera que te lo dieran. Pero incapaces totalmente por eso, porque no nos sentíamos, no había quien nos respaldara, no éramos fuentes del amor de Dios, y ahora sabemos que entre más amemos, más amor del Padre tenemos, ¿sí? Que entre más le conozcamos, entre más practiquemos en nosotros mismos matar todo aquello que nos aleje del corazón de Dios, mayor cercanía tenemos, y eso nos da una identidad totalmente de hijos, y sabemos con lo que contamos. Esa es la herencia, que sabemos lo que en Cristo ya tenemos. Eso es lo que nos hace capaces de poder amar desinteresadamente, pero que al fin y al cabo depende del Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros les digo, decirnos a nosotros mismos, yo soy hija de Dios.
Yo soy hija del Todopoderoso. Yo soy hija del Omnipresente. Así es que practiquemos la presencia de Dios de nuestras vidas. O sea, no tratemos de parecer que Dios no está, que no es omnipresente en nuestra vida. No, porque ese es un engaño. Ese es un engaño del enemigo, ¿sí? Para amar necesitamos primero ser y sentirnos amados. Nadie puede dar lo que no tiene. Cuando te sabes amado, cuando te diste cuenta cuánto te amó Dios que mandó a su hijo a morir por ti y empiezas a saber y empiezas a estudiar todo lo que eso conllevó, no te sientes, si bien te da dolor por un lado, pero por el otro lado te da gozo saber que el huérfano necesita un padre, o sea, que no solamente nos dijo que nos amaba, sino que nos mostró que nos amaba, sino que hay evidencias de que nos amaba, ¿sí? De que nos ama y que lo seguimos viviendo, ¿sí? Esto se corrobora con la misión de Jesucristo. O sea, Él nos vino a mostrar de todas las formas y maneras, ¿no? Ayer, si pueden, no sé si escucharon al apóstol, pero si no, escúchenlo, porque de veras Juan 17 es algo, ay, que es una delicia ver esa relación de Jesús con el Padre, ese anhelo, ese deseo, ¿sí? Si bien, bueno, por ahí también nosotros vamos juntos, porque bueno, somos herencia, somos también hijos, ¿no? Pero es entre ellos el amor que se muestra y que se ve, ¿sí? Y la diferencia que hizo entre eso y el Padre Nuestro es cierto, el Padre Nuestro totalmente pedagógico, totalmente, a ver, vas a hacer paso 1, paso 2, paso 3, y en el otro no, en el otro ves el amor. Por eso bien dice, no, el evangelio del amor es el evangelio de Juan. Él vino a la tierra a restaurar la relación entre el Padre y nosotros. Y que eso, a ver, ¿qué tanto implica la restauración? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde es en mi vida? O sea, el poderlo nosotros darnos cuenta. Jesús se refiere al Padre 154 veces en el Nuevo Testamento. 154 veces. 33 veces en el Evangelio de Juan, que Él viene porque el Padre lo envió, ¿sí? Que Él vino por eso. ¿Por qué? Porque el Padre lo envió. O sea, me envió por ti, me envió para ti, me envió para mostrarme, para que yo muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿sí? O sea, habla vez tras vez y les digo, por eso, para mí es tan bueno que la gente cuando llega a Cristo, que lea el Evangelio de Juan, porque es el amor, y saber, esto fue escrito para ti, por ti, ¿no? Dice, Jesús viene en representación del Padre, nos ofrece la libertad mediante la redención, ¿sí? Sí. Nos reintroduce como huérfanos a su Padre, sí. Pero él llega y nos mete otra vez, a ver, no te sientas desprotegido. O sea, no, aquí Dios, el Padre está contigo. Y por eso es que no es justificable cuando alguien está, a ver, fíjese lo que dice en Isaías, ¿sí? Abatido, quebrantado del corazón, cautivo por cosas, preso de temores, de inseguridades, de opresiones, ¿sí? Que necesites constantemente que te estén consolando, que oren por ti, que el pastor ore por ti, que el pastor le encargo que ore por mí. O sea, a ver, espérate, ¿no? Tú también vamos a orar y tú también, tanto es poderosa mi oración como la tuya. ¿Por qué? Porque tú eres hijo, o sea, posicionarlos
posicionarlos ahí. Entonces, todo esto que dice aquí en Isaías, si lo analizamos, el que mi felicidad depende de mi marido, no es así, ¿sí? Que si no estoy triste y no estoy alegre, ¿por qué? Pues porque no me dice qué tan importante soy para ti. O sea, toda la demanda, cuando ustedes escuchen que una persona demanda y demanda y demanda, no tiene ni idea de que tiene un papá con esas 3 características. A ver, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Si el corazón del Padre está siempre contigo, pendiente de ti. Dice, Jesús viene en representación del Padre. Jesús dice, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Como Dios es invisible, Él nos mandó a su Hijo en forma de hombre para recibir su carácter. Por eso tan vital que nosotros desarrollemos las virtudes de Cristo, de veras. O sea, nos vamos a aventar todas, al menos 40 y tantas, nos vamos a aprender. ¿Por qué? Porque es vital para nosotros, ¿sí? Que cada día estemos más seguros, que tenemos más de Cristo en nuestras vidas. Dice Jesús, nuestro modelo, adoptar para sí el título de hijo. Y se refiere a sí mismo como tal 122 veces en el Nuevo Testamento. Que en realidad, véanlo, y el Nuevo Testamento no es tanto, ¿sí? De lo que Jesús vino y habló para hablar 122 veces. Son unas cuantas hojas, ¿sí? Hasta la mitad no, pues ya ni Hechos, ¿no? Porque ya no estaban, más bien son los puros evangelios. Pero tantas veces que habló de que era el Hijo. Entonces, esa es la condición principal. Si esa es la condición principal de la gente que no conoce a Dios, ¿qué es lo que le tenemos primero que mostrar? El corazón del Padre, la paternidad del Padre, el valor de la necesidad así imperante que cualquiera tenemos. El sentirte aprobado por Dios, el sentirte amado por Él, el sentirte respaldado por Él, el saberte que eres su hijo, que eres de su linaje, que le perteneces a Él, que tienes ya un sentido de propiedad, o sea, que eres de Dios. O sea, todo lo que nosotros le podemos hablar a una persona, mire, de eso nada más. Yo le digo, no hablemos de otras cosas, sino del amor que Dios tuvo para con ellos. ¿Sí? Y nosotros también sabemos, y si no, pongámonos papelitos donde quiera, y cada vez que pase, soy hija de Dios, soy hija del Altísimo, ¿no? Soy coheredera juntamente con Jesucristo, no estoy huérfano. Sí, porque le digo, a veces no nos damos cuenta, pero a mí la otra vez mi hija me hizo una observación y me dijo, ma, ¿por qué me sigues diciendo palabras de huérfana? Porque yo le dije, ¿por qué no me has hablado? Necesitaba que me hablaras. Que me hables, de vez en cuando háblame. La tengo a 1.25 cuadras. Me dijo, ma, ¿por qué? ¿Por qué estás hablando como huérfana? Son palabras de orfandad, mamá, cuando tú no te sientes huérfana. Y yo así como que, ¡ay! Haga de cuenta que me saltó el corazón y yo dije, ay, Dios mío, sí es cierto, ¿por qué estoy diciendo? No, dime tus sentimientos, ma. Dime tus sentimientos, pero no me lo digas como una necesidad. No te escuches tú misma de esa forma,
sino más bien dime lo que tú sientes por mí. Mire, empecé yo allá ahora, hacía como que, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Sí, no, porque oiga, ¿qué es eso que ande uno hablando? No se le quitan las mañas, ¿no? Las malas mañas, las malas formas de hablar. Y dije, es cierto, me dice, tú no te sientes más huérfana. No, le dije yo, no me siento huérfana. Dice, nosotros siempre lo hemos visto, ma. Dice, pero mira, ve a veces cómo hay palabras que tú hablas de una necesidad cuando tú quieres hablar de un sentimiento que sientes hacia nosotros. ¡Ay! Usted no sabe cómo ahora lo pienso cuando voy a hablar, de veras. ¿Sí? Porque digo, no puedo escucharme yo misma como huérfana. No me puedo escuchar ya así. Y por eso le digo que ahí me ando haciendo mis hojitas y yo me ando repitiendo y ahora hasta con el doc ando practicando, ¿sí? Le digo, te amo porque tengo toda la capacidad para amarte porque estoy llena del amor de mi papá para contigo. El otro día estábamos acostados, estaba así como que, ay, ¿qué le está pasando? Y voltea y se me queda viendo, dice, sí, amor, yo también, le dije, me estoy dando mis lecciones, le dije, estoy dándome mis autolecciones, amor, ¿sí? Por eso te estoy diciendo esto. Ah, ok, dice, pero pues al pobre lo ando asustando, ¿no? Entonces, sintámonos, o sea, que cuando alguien venga o lo llevemos a Cristo, siempre, ¿sí? Lo primero que le tenemos que decir es la reconciliación que se obtiene en Cristo. ¿Está de acuerdo? Ay, sí, qué descanso, que se puede uno equivocar, que no importa, le digo, a ver, vean cuando se equivocan los príncipes, ¿no? Los de la realeza, como si no pasara nada, sí, como si no pasara nada. Digo, si bien se les dicen y les llama la atención y bueno, eso, puertas adentro de los castillos, ¿no? De las casas, bueno, sí, mansiones, pero no dejan de tener su papel ni su lugar, ¿sí? Y siguen ejerciendo su lugar de realeza como siempre. Entonces yo digo, cuanti más nosotros, oigan, cuanti más nosotros que tengamos esa actitud, ¿estamos de acuerdo? Porque si no lo sentimos nosotros primero, vamos a ver toda la restauración. La siguiente clase vamos a ver toda la restauración, toda la administración que Cristo trajo a nuestra alma. Para ver que no dejó nada fuera de su lugar. Nada. ¿Sí? Y eso es muy bueno para que podamos también, ¿no? Bendecir a todos los que estén cerca de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por hacernos ver lo que trae, Señor, y lo que tanta y tanta gente, así como nosotros llegamos un día a ti, Señor, tanta gente tiene hoy por hoy y hoy más que nunca, Señor, con todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos escuchando, Señor, y todo lo que sabemos que se va a venir, pero qué alivio, gracias porque te tenemos a ti, porque tú eres nuestro Abba, porque tú eres nuestro papá, porque tú a ti sabemos, Señor, que tú siempre estás escuchándonos, que tú inclinas tu oído para escuchar a tus hijos. Gracias porque nos escuchas, gracias porque podemos saber, Señor, que tú siempre estás atento a nuestra voz. Gracias Jesús por lo que tú veniste a hacer por nosotros y gracias por a volvernos a poner en nuestro lugar, a reubicarnos otra vez en nuestro lugar. Gracias por tu sacrificio, gracias
porque no te quedaste en tu gloria, Señor, sino que viniste a hacerte como un ser humano, Señor, y a vivir y a saber lo que nosotros, Señor, padecemos y lo que nosotros, Señor, también batallamos, y que nos entiendes perfectamente, que tú puedes hacer esa oración, Espíritu Santo, de una manera perfecta delante de nuestro papá, y saber que cada necesidad y cada situación tú puedes dirigirla de manera correcta. Gracias por tenerte, gracias por haberte quedado con nosotros, gracias por venir y vivir y estar en todo momento dentro de nosotros, hablándonos, diciéndonos, y que cada día nuestros oídos espirituales sean más sensibles, que tu voz, aunque es tan suave, Señor, cada día la podamos reconocer más en nuestro corazón, y sea, Señor, la única que escuchemos y la única que sea más fuerte en nuestro ser que cualquier otro pensamiento, Padre. Gracias por tu nombre, Jesús. Gracias porque nos has dado un nombre que es sobre todo nombre. De todas las formas que tú te diste a conocer, nos has dado el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito eres, y Señor, a ti te damos toda la gloria, y a ti, Señor, el único reconocimiento que nuestros labios, Señor, te dirán y te alabarán y te agradecerán solo a ti, porque solo a ti te necesitamos, solo a tú, Señor, eres suficiente para nuestra vida, solo tú, papá. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, mis queridísimos, nos vemos dentro de 8 días. Bueno, yo siempre digo 8 días. Bueno, el próximo, la próxima clase. Y ahí veremos esta otra clase que es. Estas ya están buenas, estas ya están hermosas. Ay, porque las otras, ay, como que hasta que chocan, ¿no? Un poquito de tantas cosas, pero bueno, también las tenemos que saber para poder ser para otros de restauración. ¿Estamos de acuerdo? Ok, que Dios les guarde, que Dios... Gracias, Pati. Gracias, Pati. Un abrazo, gracias, pastores. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Pati, pastores, saludos. Chao. Un abrazo, paz. Gracias. Chao. Bye. Chao.